Test de Constitución. Título preliminar. Pregunta 1. La Constitución se fundamenta: a. En la unidad de la nación española. b. En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la nación española. c. En la indisoluble unidad de la nación española. d. En la pluralidad de pueblos integrantes de la nación española. La solución correcta es la C, según el artículo número 2. Pregunta 2. Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados desde nuestra Constitución son: a. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. b. La libertad, la justicia y la libre competencia. c. La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical. d. La libertad, la igualdad y la fraternidad. La solución correcta es la A, según el artículo 1.1. Pregunta 3. Solo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente: a. La responsabilidad de interdicción de la arbitrariedad de la administración pública, tanto nacional, como autonómica o local. b. La responsabilidad de la administración pública. c. La interdicción de la arbitrariedad del Poder Judicial. d. La responsabilidad de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La solución correcta es la D, según el artículo 9.3. Pregunta 4. Una de las siguientes materias no es regulada en el título preliminar de la Constitución española: a. Las Cortes Generales. b. Las asociaciones de empresarios. c. Las Fuerzas Armadas. d. Los partidos políticos. La solución correcta es la A. Las asociaciones de empresarios están reguladas en el artículo 7, las Fuerzas Armadas en el artículo 8 y los partidos políticos en el artículo 6. Pregunta 5. Una de las siguientes afirmaciones referentes a las misiones de las Fuerzas Armadas no es cierta: a. Defienden el ordenamiento constitucional, impidiendo, por ejemplo, un golpe de Estado antidemocrático. b. Defienden la integridad territorial del Estado, lo cual no es obstáculo para que consientan la independencia de alguna o algunas nacionalidades o regiones de España, tras decisión libremente adoptada al efecto en referéndum de autodeterminación. c. Garantizan la independencia de España, luchando, por ejemplo, contra la invasión militar de nuestro territorio por un ejército extranjero. d. Defienden la integridad territorial del Estado, no consintiendo, por ejemplo, la ruptura de la unidad de España. La solución correcta es la B, ya que consentir la independencia de alguna región iría contra la unidad de España. Pregunta 6. Las bases de la organización militar conforme a los principios constitucionales: a. Se regulan en la propia Constitución, en el título 8. b. Se regulan por ley ordinaria, conforme al mandato constitucional. c. Se regulan por ley orgánica, conforme al mandato constitucional. d. Se regulan en la propia Constitución, en el título preliminar. La solución es la C, según el artículo 8.2. Pregunta 7. Las Fuerzas Armadas están constituidas por: a. El Ejército de Tierra, con el apoyo logístico de la Armada y del Ejército del Aire. b. La Junta de Jefes de Estado Mayor. c. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. d. El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, y el conjunto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
La solución es la C, según el artículo 8.1. Pregunta 8. Los sindicatos de trabajadores. A. Contribuyen junto con las asociaciones de empresarios a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. B. Contribuyen en solitario a la promoción de los intereses sociales. C. Contribuyen a la defensa de sus exclusivos intereses económicos. D. Contribuyen junto a las asociaciones de empresarios a la defensa de los intereses sociales, pero no de naturaleza propia, sino general. La solución es la A, según el artículo 7. Pregunta 9. Las demás lenguas de las respectivas comunidades autónomas. A. Serán las únicas lenguas oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus estatutos. B. Deben ser conocidas y empleadas por todos los españoles que residan o visiten la comunidad autónoma afectada. C. Serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. D. Son oficiales también el resto del Estado. La solución es la C, según el artículo 3.2. Pregunta 10. La forma política del Estado español es: A. El parlamentarismo bicameral. B. La monarquía parlamentaria. C. El parlamentarismo democrático. D. La monarquía institucional. La solución es la B, según el artículo 1.3.